Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Alicia Benmergui para seguir hablando de la historia de las diásporas, especialmente en este último capítulo dedicado a la construcción de un Estado judío. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, vamos a continuar con una charla sobre lo que nos reunió la última vez, que era para hablar de cómo los judíos empiezan con el tema del cultivo de los deportes, de levantar la imagen de los judíos, en el sentido de que, bueno, habían sido tan discriminados y habían llevado la mayor parte de ellos vidas tan miserables que, bueno, para ponerse a tono con las ideas del fin del siglo XIX y aparte con el ideario del Congreso sionista, toda esta cosa que tiene que ver con los deportes, con la gimnasia. No sé si vos tuviste la oportunidad de ver, a mí hay cosas que me conmueven mucho, ver cómo en Polonia, más allá de, también lo hizo el Bundy, es justo decirlo, el tema de cómo los chicos hacían gimnasia y todo eso, y toda esa cosa, en medio de esa pobreza, en medio de todas las dificultades que tenían, esa cosa de esperanza. Entonces, bueno, y cómo se construye ese Estado y cómo ellos preparan también las Olimpiadas judías, porque eran las Macabiadas, porque los judíos no estaban, eran rechazados en las Olimpiadas y la mayor parte, eso lo contamos la vez pasada, la mayor parte de los clubes no querían judíos entre sus filas. Entonces, siempre sabes una cosa, Jorge, yo tengo, y por historia, uno lee muchos libros y hay historiadores excelentes que te puedo asegurar que no tienen, yo no creo que hayan tenido el menor sentimiento antisemita, no lo irradian, pero para nada. Y además tampoco, y no entienden por qué los judíos querían tener un Estado propio. Yo digo que salvo que a veces te pongas en la piel del otro, si es que podés entender ciertas cosas. Y estoy hablando de gente intelectualmente extremadamente honorable e inteligente. Bueno, uno puede entender sabiendo estas cosas. Qué sé yo, yo puedo entender a los, el racismo, lo que le pasa a la gente que se siente discriminada o que es muy perseguida en muchos lugares simplemente por saber todas estas cosas. Ponerse en el lugar del otro. Así que bueno, esto tiene que ver con cómo hicieron los judíos las Olimpiadas y qué cosas pasaron antes de la Shoah, porque tiene que ver también con qué cosas le van a pasar a los judíos europeos. Y cuando pueda, y encuentre el texto, porque escribí un texto sobre eso, cómo fueron motociclistas desde Israel y hicieron un larguísimo recorrido para promover las macabiadas, para que fueran los judíos ahí a Israel. Y el esfuerzo que hicieron ahí, creo que era en Tel Aviv y en muchos lugares, para que fueran estos atletas y con la precariedad de medios que tenían, porque tenían una precariedad de medios grande en 1935, cómo los atletas fueron a parar a las casas de la gente, del Iyub, ahí, cómo los alojaron y todo eso, para hacer esas macabiadas que para mí son ejemplares, son cosas así que me emocionan mucho. Bueno, tal vez tengo un pensamiento demasiado emocional al respecto, pero yo siento así después de todo, a esta altura de nuestra vida, puedo sentir como se me da la gana. Bueno, además de trabajar con historia. Bueno, ¿querés que hablemos entonces un poco de uno de estos clubes? ¿Qué fue lo que pasó y todo Sí, eso? como Pues, quieras contarnos la historia de alguno o de todos estos clubes o cómo estos. no, elegí a Coag también acá, hay un club muy viejo a Coag acá, como vos recordarás, me imagino, en la Argentina. A Coag en ibrita es fuerza, en hebreo. Y esto sí hacía falta mucha fuerza para hacer estas cosas. Pero del que voy a hablar es de un club de fútbol que fue muy afamado y respetado, que era el que estaba en Viena. Fue fundado en 1909 y empieza siendo un club de fútbol que participa, más allá de que, y también lo hacen, esto es antes de la Primera Guerra, y también es porque no quieren a los judíos, no los autorizan no los asocian, no los quieren, listo, esto fue así.
y entonces arman sus propios clubes, y bueno, y este fue un club de fútbol donde jugaban muy bien y participaban en el campeonato y les iba muy bien. Entonces acá lo que empieza a suceder es, que van a hacer también ahí en 1920 un club de natación. Y viene un entrenador, creo que era Bertheimer su apellido, que se dedica a entrenar jóvenes para que sean nadadores. Y bueno, en estas competencias que van a establecer, él crea un cuerpo, un equipo de nadadores notables. Les enseña a nadar, les da un sentido de equipo, y además, bueno, también los lleva a nadar a la zona de lagos, ahí en Austria, para que puedan entrenarlos de distintas maneras. Y participan chicas y muchachos. Entonces hay un texto que cuenta cómo las chicas miraban de reojo a los muchachos, estos que van desarrollando autoestima. El deporte crea eso y desarrolla esos cuerpos, y además toda esa habilidad y esa cosa que no era tan tradicional, que no era pero para nada tradicional en los judíos, y esto va a significar un enorme cambio para ellos. Y bueno, cuando se producen las Olimpiadas, en las Macabiadas en Israel, va este equipo austríaco a Israel, de judíos austríacos, y se gana la mayoría de las medallas. Y quien gana la mayoría de las medallas eran las chicas, sobre todo, Judy Deutsch, un montón, porque eran extraordinarias nadadoras. Lo que pasa es que ellas no solo van a ganar porque están entre las mejores de estos atletas judíos, que hay un escritor que cuentan en esos hermosos cuerpos, con esa hermosa apariencia, con toda esa dignidad. Uno ve las fotos de aquella época, las banderas judías ondeando, y toda esa cosa de orgullo que primaba sobre todo a los participantes, de los que ahí se encontraban. Pero bueno, también eran grandes nadadoras del circuito deportivo de Austria, y entre ellas fueron muchas, y eran campeonas en sus especialidades ahí en Austria. Entonces, sobre todo una de ellas se llamaba Judy Deutsch, y creo que nadaba en 400 metros libres. Vos me vas a disculpar, yo no soy especialista en deportes, pero parece que Judy Deutsch era campeona de Europa también, y era campeona. Austria no tenía mejores atletas que ellas, y entonces la quieren mandar a ella a las Olimpiadas en Berlín, a las Olimpiadas que hacen los nazis. Ella tenía, así dice el texto, 17 años. Y entonces ella, cuando la invitan y la quieren mandar, ella era medalla de oro, ella era la esperanza de la medalla de oro para las austríacas en estas Olimpiadas. Y están esperándolas. El gobierno de Austria la quiere mandar, y ella rechaza. Ella se niega a ir ahí, porque ella dice que ella no puede ir a un país. Es notable esta figura. No puede ir a un país donde los judíos son perseguidos, donde no pueden entrar en ninguna parte, y hasta los perros tienen mejor calificación para participar en la vida de los alemanes. Así que ella lo lamenta mucho, pero ella no va a ir. Por supuesto, se fue del país, y muchos de estos atletas se fueron antes de que a ella la borraron de todo, a todos estas chicas, porque había otras también, pero ella era la candidata más importante que tenían los austríacos. La borran de todos los registros, le borran todas las medallas que ella había conseguido, todos los récords, y la borran de la historia. Parece que para 1995 o algo así, el embajador de Austria en Israel le devuelve a ella, no sé si ella estaba viva todavía, todo lo que ella había obtenido, y dijo, bueno, que era mejor tarde que nunca, pero que eso le pertenecía a ella y era su derecho seguir manteniéndolo, o que se le fuera restituido. Y entonces yo leí muchas cosas, y hubo una película que se hizo contando la historia de ellas, que se juntaron ya mayores,
creo que en Austria, para hablar de su entrenador. Yo vi partes de la película y es muy conmovedora. Algunas se fueron a Estados Unidos, otras se fueron a Israel, eh, no sé a dónde, si alguna volvió a Austria, pero lo cierto es que ellas cuentan, y bueno, cómo lo querían a su entrenador, lo que él hizo por ellas. No sé por qué, te voy a decir algo, no sé si vos lo sabés. Acá el básquet también es una disciplina muy importante acá en la Argentina. Y el básquet tuvo un entrenador judío que también los jugadores de básquet y todo el mundo siempre lo quieren y lo recuerdan con muchísimo cariño. Hubo muchas de esta gente que fueron además entrenadores, o de esto hay varios en toda Europa, de los clubes de fútbol y de todo eso, pero el cariño con que son recordados, el cariño y el agradecimiento, a pesar del paso de los años. Y en este caso, en un ambiente tan terriblemente antisemita como era el que existía en aquella época en Austria. Entonces, quiero contar que leí un día que parece que hubo un desfile donde ellos contaron lo que les pasó a estos chicos, o estos jóvenes de ACOAG, que desfilaban por las calles de Austria, de Viena. Y entonces, cómo lo que ellos sintieron fue la hostilidad de la multitud y los insultos, y lo que les costaba marchar así, con orgullo, con dignidad, con prestancia, frente a un ataque y a un miedo que se estaba instalado entre ellos. Realmente en un país donde cuando es el Anschluss, lo sacan a los judíos y los ponen a fregar las calles con sus manos, cualquier cosa podía esperarse. Y bueno, ellos cuando se niegan a participar en estas Olimpiadas, la mayor parte ya había huido, tenían conexiones con otros lugares, con otros clubes, y rápidamente salieron del país. Pero cuando uno piensa, cuando estás leyendo estas cosas y estás contando, y te están contando, vos pensás, ¿qué periodo de la historia fue ese? ¿Cómo puede alguna gente decir que esta es una historia terminada y olvidada cuando uno piensa en jóvenes, en la flor de la edad, en todo eso y en todas las esperanzas e ilusiones que ellos tenían y qué era lo que les aguardaba? Porque también un texto de los que yo leí dice, yo se los voy a enviar, donde dice que la mayor parte de esos cuerpos, y eso es lo que yo pienso cuando veo esos videos que son anteriores a la guerra y a la Shoah, de chicos en Polonia, en montones de lugares donde estos judíos estaban, cómo esos cuerpos fueron gaseados, quemados, destrozados. Y bueno, de eso hay que tener memoria y hay que hacerse cargo, porque hay mucha gente que ya le gustaría que ese capítulo fuera borrado de la historia y digamos que no sigamos siendo los reyes del lamento. Me parece que en una historia tan siniestra y tan espantosa como esta, lo que hace falta es justamente recordar y que la gente pueda colocarse y sentir empatía por lo que fue a aquellos que les tocó vivir este tiempo. Pero bueno, eso tiene que ver con también la noción que tenían aquellos, no me acuerdo el nombre, también fueron atletas de lo que ahora es Grecia. Creo que era de una de las islas, creo que era de Creta, no sé si eran espadachines o qué cosa, pero y una de las chicas sefaradíes contó cómo se quedó allá en Israel después de las Olimpiadas, no volvió, y que eso determinó que ella salvara su vida, porque los que volvieron, los que se quedaron ahí, bueno, después se los llevaron a Auschwitz y todos sabemos qué fue lo que pasó. Y como yo estoy trabajando en otro lugar con la historia de los judíos de Francia, en otro lugar no, estoy haciéndolo con Liliana, en el espacio de Sefarad que los Benveniste tienen, y uno piensa en esos 75.000 judíos franceses que fueron también eliminados ahí en Auschwitz, y los 11.000. Perdóname que estoy
No, la verdad que no te voy a pedir perdón, rememorando esto, pero es al mismo tiempo y es en el mismo momento. Uno piensa en la enorme necesidad de que existiera un país para los judíos ante semejante tragedia. Bueno, Jorge, no sé si querés que sigamos hablando de estos, porque ahora pronto también va a haber otras macabiadas y van a... Y yo pienso, si estos chicos que van ahora y que tienen esos cuerpos tan atléticos, son tan lindos, y estoy pensando en tantos atletas que en las Olimpiadas han ganado medallas para los países donde viven. No sé, me acuerdo de Mark Spitz, por ejemplo, creo que era un campeón de natación también, el norteamericano, y de tantos, y entonces parece como todo eso que yo estoy contando es una historia muy lejana, no tan lejana, y ténganlo presente. Un Estado judío era en ese momento una prioridad para los judíos, y aquellos que lo construyeron y fueron capaces de pensar y de decir, bueno, no vamos a ir a esas Olimpiadas, no solo porque se negaron a participar, porque yo creo que ni siquiera los iban a dejar entrar. Siempre me acuerdo de el negro que ganó, el negro norteamericano que ganó las carreras y que Hitler se retiró antes para no darle la mano ni felicitarlo. Bueno, a este hombre le pasaba lo mismo que les iba a pasar a los judíos. No me acuerdo si estaba en los planes de los nazis también eliminar a los negros. No hubiera sido nada extraño, por otra parte. Pero bueno, entonces estaba pensando que era muy difícil ser judío y tener ganas incluso de ocultar la identidad para estar en un lugar como ese que se había convertido en un espacio tan, pero tan peligroso. No sé si querés preguntarme o que comentemos algo más. No, creo que ya ha quedado claro el papel del deporte en la creación de un nuevo judío, en realidad, ¿no? Que esa es la filosofía, que si se va a crear un Estado, pues hay que cambiar un poco la mentalidad, quizás pensando en lo que Moisés hizo con los esclavos judíos que sacó de Egipto antes de llevarlos a la tierra de Israel, ¿no? Sí, yo tengo mi oncólogo, mi querido doctor. Entonces no sé, que un día estamos hablando y le dije, doctor, acuérdese de Moisés, que los tuvo a los judíos vagando por el desierto durante 40 años, para que se olvidaran de qué era ser esclavos y como de las ventajas de la esclavitud. Hay ciertas cosas que no cambian en poco tiempo. Así que estoy de acuerdo con vos, Jorge, esa fue la intención. Y es cierto, bueno, yo no creo en la historia como una lección para el presente, pero para entender ciertas cosas está muy buena la metáfora. Bueno, Jorge, creo que con esto en algún otro momento podemos hablar ya no solo de Israel, pero de la gran cantidad de entrenadores de fútbol, del que asesinaron uno de los que fue uno de los mejores, que estaba en Holanda, y como lo mandaron a Auschwitz y todas esas cosas, y muchos de ellos. Así que, pero bueno, en este momento de lo que nosotros vamos a recordar y homenajear, y bueno, porque creo que pronto van a ser otra vez las macabiadas en Israel, por suerte, y con gran alegría. Bueno, pues seguiremos hablando de estos temas que tienen que ver con este último capítulo de las diásporas, con el retorno a Israel y cómo construir un nuevo judío. Seguiremos hablando de ello. Para un nuevo país, un nuevo Estado. Un nuevo Estado, exacto. Pues muchas gracias por habernos atendido, Alicia Benmergui. Hasta dentro de 2 semanas. Hasta dentro de 2 semanas, Jorge.